de presentar a un filósofo argentino, ensayista, poeta, traductor de literatura de lengua portuguesa. Desde 1998 es miembro de la Academia Argentina de Letras, donde es vicepresidente. Además, es miembro de la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas. Le damos la bienvenida en modo Fontevecchia a Santiago Kovaldov. Y además, de los intelectuales, el que tiene la prosa más refinada y nos cuenta las cosas más horribles con la mayor belleza, como para consolarnos en este momento de cierta oscuridad y regreso en algún sentido al medioevo que nos está pasando en el mundo y en la Argentina. Santiago, muchas gracias por recibirte acá. Gracias a vos por la posibilidad de este encuentro. Te confieso que hace mucho lo deseaba, de modo que cuando recibí esta propuesta la sentí con mucha alegría. Bueno, muchísimas gracias, y quizás el momento más oportuno, ¿no? Porque algo indica de que estamos en un punto de transición hacia algo que todavía es como una especie de interregno, que lo que está muriendo no terminó de morir y lo que están haciendo no terminó de nacer. Entonces escucharte nos va a ayudar a disparar, a tratar de entender en qué situación estamos. ¿Cómo ves la Argentina actual desde el punto de vista de su política y su economía? Desde el punto de vista de su economía, yo advierto que en el orden del pluralismo interpretativo de lo que pasa, hay disidencias prudentes, no hay disidencias radicales. En el orden político, en cambio, advierto radicalismo en la oposición y radicalismo en el oficialismo. Dos posturas que me parecen poco propensas a generar espacios políticos, ¿no? En el orden político la disconformidad no ha desaparecido. Tal vez terminó la disconformidad manifiesta con el kirchnerismo en la medida en que el protagonismo político está en manos del oficialismo que ganó las elecciones. Pero la disconformidad está presente porque se le está haciendo saber al presidente, creo yo, que está fuera del campo político en la medida en que concibe al adversario como enemigo. Esta concepción del adversario como enemigo invalida la posibilidad de interlocución y en esa medida la política pierde sentido. Nosotros necesitamos potenciar la capacidad de diálogo y para eso es evidente que el presidente necesitaba lo que ha ocurrido ahora, advertir que la disconformidad social está viva y está viva en relación a su proceder, un proceder que yo llamaría incapaz todavía de fortalecer un perfil cívico en su proceder político. ¿Qué quiere decir un proceder cívico? Un presidente que advierta que la buena parte de la clase media que lo votó sigue necesitando república, es decir, instituciones concebidas como parte de su gestión y no como antítesis a ella. Entonces, en este sentido, la pregunta que yo me hago, Jorge, es: ¿aprenderá el presidente? Porque el desafío que le plantearon las elecciones provinciales es algo que le exige aprender. Ahora, ¿quién puede aprender? ¿Quién puede aprender? Esto es algo que atañe a algo muy cercano a la filosofía. Puede aprender el que advierte la insuficiencia de su proceder, pero no la advierte solo como defecto, la advierte como posibilidad. Esta demanda de madurez interpretativa del fracaso abre el camino a una posibilidad de convivencia. La pregunta está en el aire, como bien decías. Yo sostengo la pregunta que vos me planteaste a mí. A ver, me viene a la mente algo que cité ayer también, Freud en su tercera época, un poco escéptico y más triste, en Análisis terminable e interminable, hablando de los límites, de la posibilidad de cura, entendiendo cura desde una perspectiva psicoanalítica como cambio, normalización, el corrimiento del individuo a lo que sería racional, y el escepticismo que transmitía respecto de los límites que tenía la posibilidad del sujeto de producir esos cambios, ¿no? Es decir, me pregunto si a vos te invade también el cierto escepticismo respecto del carácter del gobernante que tiene que cambiar. En todo caso, yo debo decirte que esa actitud
de prudencia frente al encanto que emanaba del candidato Milei, yo la tuve desde un comienzo. La tuve desde un comienzo sin que eso desconociera la necesidad de extenderle al kirchnerismo una protesta clara y un límite claro, que él con su victoria en un principio se lo impuso, por el solo hecho de la victoria. Ahora bien, ¿en qué medida estamos en las antípodas del kirchnerismo? Me remite a esto que recordás de Freud. ¿Pudo el kirchnerismo aprender de la experiencia y alterar su proceder transitando del populismo victorioso y oportunista a un republicanismo razonable? Yo diría que no. Este presidente está intentando en este momento infundirle verosimilitud a un discurso novedoso que está distanciado del lenguaje cloacal y parece dirigido a un ciudadano que demanda moderación, equilibrio y eficiencia política. Ahora, ¿es ese discurso verosímil? Yo te voy a decir por qué tengo por ahora predilección por mantener cautela. No creo en los tránsitos inmediatos de una discursividad apocalíptica a una moderada. La inmediatez del proceso en el orden teatral evidencia una mala elaboración del personaje. Pide más tiempo, pide freudianamente un duelo. Y el digesto. Es el digesto. Ahora, vos decías que un buen ejemplo de la imposibilidad de cambio de la naturaleza del escorpión y la rana lo tenemos en el gobierno hegemónico anterior, que sin ninguna duda fueron los 12 años de kirchnerismo, que no parece haber recibido la enseñanza que genera el golpe, que uno puede proyectarlo sobre este mismo presidente, y teniendo en cuenta además de que lleva solamente 2 años y que es el primer gran golpe que recibe, ¿no? Entonces, la pregunta que me hago es, ¿dónde está el problema? A ver si te parece plausible esta hipótesis. Hablamos hace un instante con Silvia Los Penato, quien ayer tuvo un hermoso discurso en la Cámara, planteando de que toda esa gente que no fue a votar, decía ella, nos están diciendo nosotros los políticos que no quieren ni una cosa ni la otra. En este caso, pollo pasta, como metáfora, era o el kirchnerismo, panperonismo, o la Libertad Avanza y PAN-PRO. Entonces yo le preguntaba si en realidad no es lo mismo lo que había dicho la sociedad en 2023, que dijo no quiero ni Patricia Bullrich, ni quiero a Sergio Massa, porque ambos dos representan los gobiernos anteriores que habían tenido la posibilidad de gobernar. Y que Milei no entendió que no es que habían votado por él, habían votado en contra de este status quo que representaban estos dos candidatos. Y que ahora el mismo problema puede tener el kirchnerismo al creer que votaron por él, que en realidad no votaron por él, votaron en contra de Milei. Es decir, que el problema que tenemos es que los líderes no entienden el mensaje que le envía la sociedad. Lo interpretan de una manera narcisista, para decir de alguna manera. Ese es el término. Cuando los liderazgos son tan personalistas, evidentemente el mensaje que llega señalando la demanda de más objetividad es desoído, porque estamos frente a una situación clásica en la historia de la cultura y evidente en toda la tragedia de Shakespeare, ¿no? Que es esta necesidad de reducir lo real a lo que se entiende por real. Yo creo que en ese sentido, la cultura política argentina evidencia por ahora una gran incapacidad de transformarse en consonancia con una interpretación de lo complejo de la demanda del voto. El voto es más complejo, no solo por su volatilidad, que pasa de un líder a otro, sino porque empieza a irrumpir. Y acá esto tal vez tenga que ver con lo que hace unos minutos me señalaba sobre un indicio de lo nuevo.
empieza a irrumpir una necesidad de equilibrio que no encuentra una senda o un cauce en la dirigencia política actual. Se está pidiendo no solo una discursividad moderada, sino una acción integradora, sin polarizaciones, sin liderazgos autosuficientes, figuras representativas de su investidura y no investiduras que sean un pretexto para la representación personal. ¿Estará aprendiendo nuestra sociedad a hacerse oír? Esta es otra pregunta interesante. Yo creo que lo que el Openato manifestó es: escuchemos mejor. Lo que tenemos que aprender es escuchar mejor. ¿Y la sociedad se está haciendo oír? Yo creo que sí, que se está haciendo oír a través de una disconformidad paradójica. No pide terminar con todo, pide integrar la posibilidad de aprender a la gestión política. Está exigiéndole flexibilidad a los liderazgos, sensibilidad republicana. Quiero hacer una confesión personal, Santiago, que es, llevo casi 50 años cubriendo presidentes y política, y pensé que elegir a Milei presidente era un error de la sociedad. Y al mismo tiempo de preguntarme si lo que yo hacía servía para algo, porque tanto tiempo dedicado a la misma materia y después ver que mi pensamiento de lo que era bueno y malo estaba contrario de tal forma por la sociedad, que tuve que recostarme en Hegel y en la idea de que la astucia de la historia a veces utiliza herramientas, cuerpos para cumplir su fin sin que nos demos cuenta, y que a lo mejor era necesario una persona como Milei para cumplir un papel que obviamente lo excedía. Obviamente Hegel esto lo pensaba por Napoleón, lejos está la comparación, pero bueno, fue mi consuelo, de entender que había una razón, que aquella frase de Pascal, que el corazón tiene razones que la mente no alcanza a comprender, esta idea de que había algo en los sentimientos de los votantes, de sabiduría, de que era necesario producir un rompimiento, y que ahora quizás, escucho a vos, escuché hace un ratito decirlo de los Openato, me entusiasma un poco más, que a lo mejor no es solamente un consuelo, sino que estamos frente a una sociedad que en realidad está produciendo dos golpes, el del 23 y el del 25, para producir el equilibrio. Que no era un golpe para ir en un sentido, sino dos golpes para ir, no sé si a un medio, griego, en el que se estaba a pegar dos golpes para encontrar el centro. Es muy interesante para mí lo que decís, porque le abre un camino doble a la esperanza. Doble. Por un lado, el poder entender la política como un proceso no estancado, donde la mayor parte de la opinión pública ve repetición, en el peor de los casos, reincidencia. El concentrar nuestra mirada en la demanda del voto nos permite entender que hay una exigencia cualitativa en juego que pide más calidad, pero por un lado. Por otro lado, permite ir contra esta idea tan acendrada en la sociedad argentina de que aquí lo único que reina es el pasado, ¿no? Y que el presente no es más que un pretexto para la repetición. Dentro de esta perspectiva que traslada hacia el voto popular o hacia el posicionamiento social una esperanza de sensibilidad cívica más honda, yo creo que tiene que empezar a trabajar la dirigencia política si quiere salir del anonadamiento en que cayeron los partidos. No podemos tener una democracia sin partidos. Toda alianza, toda asociación nueva evidencia dos cosas: el fracaso de organizaciones tradicionales y cierta improvisación para hacer de lo nuevo algo con capacidad de proyección social. Yo creo que la sociedad está diciendo: no todo lo que tiene que ver con los partidos políticos tradicionales es inútil. ¿Qué es lo rescatable de los partidos tradicionales, del radicalismo, del socialismo, de los partidos de centro primordialmente? Es rescatable la necesidad de republicanismo.
esa necesidad que no se supo hacer oír desde el 83 hasta hoy con constancia y crecimiento, yo la reivindico nuevamente. Dentro de la República podemos disentir, lo que no podemos es generar polarizaciones redencionales, porque las polarizaciones redencionales son una triste rémora de una religiosidad perdida. Una cosa que me gustaría conocer especialmente tu opinión es respecto a esta idea. Vos hablabas de la repetición, me venía a la memoria Kierkegaard con el ser y la repetición, ¿no? Esta idea, había hasta el Papa contaba los chistes de que a la Argentina Dios le dio tantos recursos naturales que luego tuvo que poner a los argentinos para equilibrar, chiste que contado depende por quién pasa a tener un significado peyorativo y no solamente humorístico. De hecho, Rey, del consejero del presidente, lo dijo en un foro de inversores y aparecía como una crítica a la Argentina, la idea de que Argentina no tiene salida, no tiene futuro, porque nosotros somos un pueblo especialmente complicado, versus, cada vez, gracias a las videoconferencias, tengo la oportunidad de entrevistar con mucha asiduidad a pensadores extranjeros, y lo que me encuentro siempre es un reconocimiento de la Argentina en muchos aspectos, como que nosotros somos crueles con nosotros. No sé si esa crueldad del presidente no es un síntoma que proyectamos sobre alguien, que somos crueles con nosotros respecto del juicio de nuestras propias capacidades, de nuestro propio pasado, conjuntamente con muchos de nuestros errores, que están evidenciados sin ninguna duda en 50 años de decadencia que son mensurables y palpables, pero al mismo tiempo de muchas otras capacidades latentes, algunas incluso expresas, que tiene la Argentina. Dado que compartimos generación, me gustaría, ¿cómo mirás vos a tu propio pueblo a lo largo de los años? ¿Qué mirada tenés de virtudes y defectos y capacidades que tiene la Argentina de salir de esto? Bueno, una de las posturas tradicionales que me ha interesado revisar es la que dice que nosotros individualmente representamos valores y colectivamente disvalores. Yo creo que no, yo creo que nosotros estamos en un momento en el que tenemos que advertir hasta qué punto en el orden político estamos empezando a evidenciar virtudes cívicas. Virtudes cívicas, la abstención, paradójicamente, la disidencia, la insistencia en reivindicar la necesidad de que el presidente se valga de la riqueza de nuestro idioma para poder manifestar su propia postura y no de la descalificación brutal de sí mismo a través de un lenguaje que parece dirigido a los otros, son todas reivindicaciones colectivas, son todas manifestaciones, yo diría, de una buena educación que es condición necesaria de una buena política. Entonces, si yo tuviera que señalarte algunos aspectos colectivos que me parecen notables, y hoy no tanto por su vigencia, sino por la necesidad de reimponerlos, uno de ellos es el de la educación pública. La educación pública en la Argentina fue una verdadera vanguardia cívica, y su falta o deterioro actual no es motivo de resignación, al contrario, es motivo de constante reclamo de la necesidad de restaurarla, no de dejarla atrás. La vida universitaria pública también es demandada como necesaria. La necesidad de sustraer el significado de la educación a la unilateralidad del campo sindical. Por ejemplo, que un maestro no sea solamente un empleado sindical, sino al mismo tiempo alguien que está preparado para enseñar, son todas manifestaciones de esta visión de valores que podríamos llamar, que son expresión del bien común, del bien común. Los veo como demandas, no los veo como realidades plenamente vigentes, pero en la demanda veo la fuerza de una aspiración que es colectiva. El deseo, ¿no? El deseo, ahí está. O sea, sos optimista. Sí, soy esperanzado. Te diría que la diferencia que establezco entre los dos conceptos es esta. A veces creo que el optimismo tiene que ver con la confianza en que las cosas van a andar bien. En cambio, yo creo que en la esperanza uno advierte indicios de lo bien que pueden llegar a andar las cosas por la existencia de un capital espiritual
cultural, político, que está tratando de ganar más y más protagonismo. La confianza en el despliegue de esa energía me lleva a pensar que estamos delante de una oportunidad que tiene mucho que ver con lo que decías. Fueron dos momentos claves de despertar de la sensibilidad política en la población mayoritaria. Esta segunda está exigiendo no que el presidente deje el poder, sino que cambie, que le dé a su investidura el peso que una expectativa popular no cumplida está esperando que se logre. En ese sentido soy esperanzado. Sin ninguna duda, te escucho y me da ánimo. Estaba pensando, tratando de reconstruir en estas ideas de 2 veces un golpe, aquella idea de que menos por menos es más, de que probablemente lo que nos encontremos es que en la sociedad es lo que está diciendo, no quiero ni esto, y finalmente de eso surge esa síntesis, nuevamente Hegel, Sí. esa síntesis que termine siendo propositiva y no negativa. Es decir, que votando lo que supuestamente se vota en contra, la sociedad está votando a favor. Creo que sí. Y esto que mencionás de Hegel, bueno, sería para una larga y privada conversación, Sí. pero hay algo que mínimamente podemos decir sobre él. Hegel hizo de la contradicción el pan nuestro de la esperanza. Y vos en lo personal, ¿crees así que hay algo metafísico, que hay un espíritu de la historia, que los pueblos tienen un espíritu? Yo en todo caso te diría que creo en la espiritualidad generada por la educación. A mí me parece que el capital educativo de la Argentina, sembrado desde mediados del siglo XIX hasta mediados del siglo XX, ha sido golpeado pero no ha sido destruido y está reivindicando, tanto individual como colectivamente, más protagonismo. Una de las frases que a mí siempre me llamó la atención es que la historia es la historia de la materia hecha conciencia. Cómo Sí. ese magma de sustancias construyeron al ser humano como Kant, ¿no? Me quedo maravillado con este cielo sobre mí. Sí. Y esa frase hermosa. ¿Cómo se construyó esto, no? Entonces te pregunto, ¿sos creyente? A mi modo sí, sin duda alguna. Yo creo en el enigma del origen y no en la existencia de alguien que promueve la irrupción de lo real. El centro de mi religiosidad, no de mi religión, de mi religiosidad, es el enigma del tránsito de la conciencia a la autoconciencia. Porque todas las especies tienen conciencia, pero el hecho de que en la nuestra lo sepamos, el hecho de que para nosotros el tiempo, la muerte, hayan sido posibles como percepciones, me coloca ante un misterio que me encanta respetar y decir, señores, la imponderabilidad guarda un secreto para nosotros, seamos respetuosos del hecho de que no hemos podido inscribir en un saber este tránsito prodigioso de la conciencia, de lo viviente, a la autoconciencia que nos define. ¿Sabes que volviendo a la posibilidad que la videoconferencia nos dio a los periodistas, en ese ejercicio entrevisto una docena de premios Nobel por año y varios de ellos de ciencias duras. Entonces, hago la misma pregunta que te hice a vos. Y todos me dicen que sí, que tienen una religiosidad, que creen en algo y que lo podría sintetizar en esos términos, a ver si a vos te parece bien. ¿Vos crees que hay un orden, que simplemente no alcanzamos a entenderlo, porque no es caos todo? En todo caso, lo que llamamos caos tiene una legalidad que se nos escapa con Prigogine. Se nos escapa, no es que no la haya. El caos es constante, por lo tanto tiene una legalidad también. En consecuencia, creo que la función educativa más alta es la que nos provee aristotélicamente la posibilidad de ser prácticos y resolver problemas sin olvidar que esencialmente somos testigos de la existencia del infinito. Yo no sé qué quiero decir con la palabra infinito, pero sin duda lo real que se hace sentir y escapa a una definición. Y en ese sentido, un presidente sería una herramienta
podríamos decir, ese espíritu de la historia en seguir un rumbo y que podríamos ser optimistas respecto de que las cosas pasan por algo. Y sí, yo creo que incluso lo negativo como en parte de nuestra la enseñanza. conversación es evidente que las cosas pasan por algo. Estamos diciendo también, quien protagoniza ese algo, ojalá advierta que más que elegido por sus virtudes, fue elegido por la necesidad de salir de donde estábamos. O sea, si las cosas pasan por algo, hay una teleología. O sea, nuevamente sos creyente en el sentido de que si son por algo, tienen un sentido. Claro, es el sentido que también las circunstancias les van creando. Por ejemplo, ¿qué estamos advirtiendo? Tenemos una sociedad que se niega en gran medida a caer en la idealización de sus líderes, cosa relativamente novedosa en la Argentina. Caer en la idealización de sus líderes es algo de lo que venimos. ¿Qué le pedimos a nuestro gobierno? Le pedimos que sea representativo, no que encarne el bien. Y esto es una demanda que acaso responda a una educación, pero también creo en el origen temporal de esa teleología, no tanto en el origen trascendental. El tiempo nos ha enseñado a capitalizar el fracaso. Como sociedades estamos evidenciando el esfuerzo por no olvidarlo. Se podría, en un sentido metafórico, decir que lo que la sociedad está pidiendo es, voy a usar un ejemplo de alguien que a mí me produce enormes recuerdos afectivos, que es Alfonsín, una especie de Alfonsín del consenso. Alguien que venga a plantearnos de que el consenso es esencial para todo, como la piedra angular, la frase tan castigada de Alfonsín, con la que una democracia se come, se educa. Bueno, que con el consenso se puede llevar adelante todo lo demás, pero que esencialmente nos hace falta alguien, un predicador del consenso. ¿Crees que la sociedad está reclamando en estos dobles votos negativos que lo que está pidiendo en ese camino hacia el centro es alguien que venga a representar el consenso? Sí, rotundamente. La esperanza y aún la alegría que para mí emanó de esta abstención que es en sí misma desoladora, la gente no quiere votar, es un reclamo, la evidencia de una demanda. No tengo esperanzas, ha dicho la gente, en lo que implique la repetición del pasado. Me abstengo para reclamar futuro. Hermoso cierre. Como me imaginaba, un placer enorme, un banquete. Muchísimas gracias. También para mí es un gran gusto conversar. No soy periodista y versátil como vos, pero sí con un filósofo también. Muchísimas gracias. Gracias. Finalizamos un nuevo programa de Modofon TV que los esperamos mañana viernes.